La emisión es... Hola, ¿qué hay de nuevo? Aquí estamos un martes por la tarde, hoy 26 de junio, a contar cosas sobre opciones, ¿eh? Y a seguir evolucionando en el conocimiento y en las técnicas de trading, ¿vale? Bueno, para mí es un placer volver aquí a estar con vosotros en la cuarta sesión del mes, donde un poco vamos a dar una vuelta y entrar en temas quizás un poquito más sofisticados, pero vamos a tratar un poco de poner en marcha alguna de las ideas y alguno de, bueno, y todo lo que ha sido el procedimiento de enseñanza desde lo más básico hasta lo más complejo de lo que son las opciones. Bueno, ahora mismo estáis viendo en la pantalla algo en lo que quiero que os fijéis. Veréis que yo con cierta insistencia hablo de y cuento sobre la volatilidad. Lo que tenéis ahí es un gráfico, el gráfico de superficie de volatilidad de 4 vencimientos diferentes. Este es un gráfico sacado en un momento determinado de una fotografía prácticamente del mercado, pero hoy vamos a ver la transformación y ver el efecto Vega en una estrategia, sobre todo para que entendáis las variaciones de perfil de riesgo que podéis encontraros a la hora de operar con opciones, ¿no? Bien, visto eso, nos vamos de aquí y esta es otra, momento que tengo que cambiar aquí zonas de la pantalla. Perfecto. Bien. Quiero que veáis esto. Ahí vamos a entrar. Bueno, hay una cosa que sí os digo. Oye, en algún momento determinado, si necesitáis hacer preguntas, podéis escribirlas. Yo las contestaré en el camino y si no, en el último tramo de la sesión, que trataré que hoy no sea ni muy pesada ni muy larga, porque es la parte más compleja y hace mucho calor, ¿no? En poder responder a vuestras dudas y cuestiones, ¿no? Partimos de esta figura que hace algunas semanas propusimos como idea de aquí a septiembre. Yo pretendo con esta figura, con este cono comprado con dos strangles vendidos, ¿no? Explicar algunos de los conceptos básicos de lo que es el perfil de riesgo en una determinada posición por el efecto Vega o por el efecto movimiento del subyacente. Esta estrategia la sacamos en unos niveles pues de más o menos el mercado estaba en 3.425, con una volatilidad más o menos del 10-11%. Subió la volatilidad la semana pasada, por eso los números están cambiados aquí, ¿no? Y, y quiero explicaros un aspecto fundamental de esta estructura. Es una estructura bastante plana en términos de riesgo. Si veis aquí el efecto, digamos, estos serían las variables o perfiles de riesgo más importantes, lo que es la delta, la teta, la vega, la gamma y la rho, ¿no? Aquí podéis ver que una delta de 0,14, por cada punto que se mueva el mercado, realmente la posición se mueve nada, un 0,14, ¿no? La teta, bueno, es una teta negativa en la zona en la que está. Obviamente en esta zona de aquí que estoy marcando es teta negativa y en esta zona de aquí donde tenemos vendido las opciones sería teta positiva, ¿no? Es decir, es una estrategia que combina las dos cosas, que puede cambiar de teta durante la vida, ¿vale? De la estrategia. Tiene una vega muy pequeña, eso significa que por cada punto de volatilidad, una vega positiva, eso sí, ¿eso qué significa? Que una subida de la volatilidad haría una subida del precio de la estrategia. Obviamente, una vez más, esto es dinámico. Si el mercado se moviese en algún lado, es decir, eso cambiaría. De hecho, fijaos aquí en un detalle para que veáis un poco la potencia de este tipo de estrategias, ¿no? Aquí el mercado tenemos a 3.413, aquí hemos subido la bola un 0, vamos a poner aquí un 0%, ¿vale? Bien. Si hoy mismo tuviésemos un movimiento de la volatilidad, no, del subyacente, vamos a poner que el mercado se pudiese mover 200 puntos abajo, a 3.200. Veis que ha cambiado la vega positiva a vega negativa. La delta es sumamente neutral, la teta ha pasado de teta negativa a teta positiva, la vega ha pasado de teta positiva a, perdón, la vega ha pasado de vega positiva a vega negativa, la gamma ha bajado un pelín, pero ha pasado de gamma positiva a gamma negativa, eso
este tipo de cosas ahora os explico por qué ocurre, bueno, y la RO apenas no tiene una incidencia tan importante en el efecto del valor porque no hemos cambiado realmente el tipo de interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante que quiero que veáis? Y es que este tipo de estrategia lo que hace es combinar y nos permite en un momento determinado, es decir, que los parámetros de nuestras expectativas cambien. Es decir, obviamente queremos estar en este lado o en este lado al vencimiento, pero un movimiento brusco del mercado nos colocarían, haría que el mercado se moviese hacia, en este caso, como lo hemos puesto, bajar hacia la izquierda. Y entonces estaríamos en esta zona que marcamos aquí con el ratón. ¿Vale? Es muy interesante ver los aspectos del comportamiento de este tipo de estrategia, pero quiero que veáis algo muy importante. Aquí hemos visto un cambio sustancial de la vega, de una vega positiva a una vega negativa. Si nos movemos hacia la derecha de la pantalla, veis lo que es el gráfico de la superficie de volatilidad del mercado. ¿Vale? Ese gráfico de superficie y volatilidad del mercado tiene bastante que ver con lo que habéis visto en el principio de la emisión y nos marca el perfil de volatilidad. Y fijaos en un detalle que quiero que consideráis cuando... hoy vamos a entrar en temas de calendar spreads, entonces quiero que veáis un tema. ¿Veis la volatilidad? Me voy a ir aquí, a Graph Eurex. Tenemos que ir a Graph Eurex. Lo que he hecho aquí ha sido meter la misma posición que teníamos en el otro lado, pero bueno, la he metido en otra estrategia, digamos, he duplicado la pantalla y la he metido aquí para actualizarla como si la ejerciésemos hoy, la estuviésemos haciendo hoy. Bueno, tengo que hacer un cambio aquí, si me permitís, porque aquí he hecho algunos toques y quiero que veáis, vamos a ver, aquí tenemos la 3100 en el ala esta y aquí la 3750. Lo digo porque eso es una modificación que he hecho de la estrategia que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en la estrategia esta el 3100 en la put vendida y en la call vendida vamos a poner el 3750. ¿Sí? ¿Veis? Ahora se parece más, ¿no? Bien. Esto es como si hiciésemos esa estrategia hoy. Se está tomado hoy con el tercer vencimiento, en este caso que es el vencimiento de septiembre, ¿vale? Veis aquí también estamos, creo que con el vencimiento de septiembre, ¿vale? El vencimiento de septiembre. Bien. La estrategia es la misma, la única diferencia es que aquí lo que estamos haciendo es actualizarla como si la iniciásemos hoy. Fijaos en un detalle, ¿vale? Nos vamos a ir otra vez al gráfico de volatilidad. Y lo primero que quiero que hagáis es que quiero ver con vosotros la curva plana. Esta es la curva plana de volatilidad. ¿Veis? Aquí, estas son la volatilidad que cada uno de los mercados tiene. Es la misma, he colocado la misma, porque realmente es básicamente la misma. Si le meto decimales, perdón, vamos a meterle los decimales para que veáis, ¿vale? 15.32, 15.21, 15.10, 15.13 es la volatilidad de julio, de agosto, de septiembre y de diciembre, ¿vale? Esta información que tenemos aquí la hemos sacado de la información que hemos sacado aquí mirando cada uno de los vencimientos de julio, con el precio del subyacente, con el precio de la volatilidad de agosto, 14, bueno, aquí ha marcado un pelín más bajo porque esto lo he tomado hace algún tiempo. Si nos vamos a septiembre vemos un 15-10, bueno, vemos que la volatilidad es muy plana, está en los niveles de 15, ¿no? Quiero que considere, sin embargo, siendo la volatilidad at the money 15, vemos que no es lo mismo cuando nos metemos en series in the money o en series out of the money. Eso sería el smile de volatilidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si nos vamos un poco a definir, a ver un poco la curva, vemos el efecto de la volatilidad. Es mucho más potente la volatilidad para el mismo strike cuando el vencimiento es cercano que cuando el vencimiento es lejano. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando operemos en el mercado, el efecto que puede haber sobre el precio de nuestra posición en el corto plazo puede tener un peso específico mucho más grande que en el largo plazo. Si queréis entender más en profundidad el significado de esta diferencia de curva de volatilidad, porque nos va a servir
para ver la estrategia que vamos a ver hoy, os sugiero que dentro de la parte de academia vayáis a publicaciones que está arrancando ahora mismo. Vamos a ver si las carga bien. Y vayámonos donde pone Vega, el alma de la fiesta. Abrís este documento y os lo leéis entre 4 y 10 veces y vais a entender mucho mejor el significado del efecto de la volatilidad y las curvas de volatilidad del significado de la Vega, cómo os puede afectar en un momento determinado, en un momento de decisión de inversión, ¿vale? Una vez que hemos visto esto, quiero ver una cosa, ¿vale? Igual que hemos visto cómo podemos estructurar una estrategia en un momento determinado, en este caso, bueno, yo lo llamo Christmas Tree, no recuerdo el nombre que a este tipo de figura se le aplican varios nombres. Yo le llamo el árbol de Navidad, es una estrategia perfecta para poder pasar las Navidades esperando que haya un movimiento brusco del mercado, ¿no? Bien, fijaos en un detalle. Ahora tenemos una zona de riesgo. ¿Por qué tenemos una zona de riesgo? Tenemos una zona de riesgo en la parte central de nuestro strike porque podemos considerar y decir, oye, yo espero que el mercado a los 3 próximos meses se mueva, con lo cual lo que no espero es que el mercado esté cerca. La manera de esperar, de aproximar ese movimiento y esperar una situación determinada de movimiento del mercado, digo, bueno, quiero tener la mayor parte de Vega positiva en la zona central, en el caso del movimiento del mercado, para que me dé espacio tanto a la izquierda como a la derecha a que el mercado busque bueno, pues esa Vega negativa, pero teta positiva. Fijaos en los detalles. Aquí hemos marcado en esta estrategia, que es desde el 3.425 hasta el 3.100, el break-even está en nivel de 2.900, es decir, una caída brusca del mercado que requeriría un incremento de la volatilidad, lo que haría es permitirme, si el mercado se quedase entre el 2.900 y 3.300, tener un resultado positivo. Sin embargo, la posición de curva temporal estaría alejada de mi posición, digamos, de mi perfil de riesgo. Por eso, si subiese la volatilidad un 20%, 20 puntos, fijaos que tendría un perfil de riesgo en términos temporal a fecha de hoy, o sea, si pasase hoy, de pérdida significativa en términos de valoración. Pero esa estrategia no la hemos hecho para aprovechar en el primer tramo, por lo que significaría, digamos, una curva, sino que es una estrategia, digamos, de evaluación de riesgo a medio plazo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto es importante decir porque en muchas ocasiones nos podemos encontrar con efectos como quiero enseñaros en esta página. En MarketWatch, ¿vale? En MarketWatch tenemos aquí el gráfico de volatilidad del Eurostoxx, ¿no? En este caso es el VIX lo que estamos... aquí sale 17 porque normalmente entre lo que calcula es la volatilidad de diferentes vencimientos y con diferentes niveles de ponderaciones. Por eso sale el VIX, normalmente sale entre 1 y 2 puntos por encima de lo que es la volatilidad implícita del mercado, ¿vale? También es porque es una composición de diferentes volatilidades de diferentes vencimientos, ¿vale? Esto es la volatilidad a un día. La volatilidad a un día quiere decir que hoy a las 10 de la mañana teníamos una volatilidad del VIX del 17,26. Luego hemos bajado a niveles del 16,76. Hemos subido a niveles del 17,56. Hemos tenido un pico en el mercado a las 4:49, 10 minutos para las 5, ¿vale? Del 17,80. Y luego el mercado ha caído a la volatilidad. Si vemos el gráfico, bueno, vamos a ver el del Eurostoxx 600, que es parecido al final, ¿no? ¿Veis? El mercado ha tenido en este gráfico una caída del mercado, eso ha significado una subida de volatilidad y luego ha tenido un repunte y eso ha significado la bajada de volatilidad del último tramo, ¿vale? Existe una relación bastante directa, inversamente, bueno, una relación inversa. Cuando la volatilidad sube, el mercado baja, o mejor, cuando el mercado baja, la volatilidad sube. Luego habría que definir si realmente existe, cuál es el nivel de correlación,
que en alguno de los vídeos de los webinars lo he explicado. No mucho porque es una cosa quizás algo compleja, pero sí es interesante que veáis esta referencia. Es decir, durante el día ha habido movimientos relativos de la volatilidad. Si nos vamos a periodos mayores, como vayámonos a un año, veis que también tenemos zonas de picos de volatilidad. Es decir, cuando marcamos una estrategia, tenemos que entender que hay dos factores que nos van a influir de una manera muy significativa, que es la delta, el movimiento, el subyacente, y adicionalmente la vega, la volatilidad. Con lo cual, entender el significado de la vega y el significado de la delta nos va a permitir defender situaciones de riesgo en nuestra determinada posición, porque la valoración de las opciones es algo más que el precio que vemos, es la delta, la vega, la teta y la gamma. Por eso es importante, y yo os invito a ir al webinar número 3 y al número 2, donde hablamos ya de griegas, para entender la profundidad, en toda su extensión, el significado de estos parámetros, ¿no? Pero como tenemos que ser un poco prácticos, es decir, para todos aquellos que digan, hombre, es que yo creo que el mercado se va a mover, pero puede bajar y puede subir, o puede subir y puede bajar, ¿no? Hay maneras de buscar la optimización y normalmente este tipo de estrategia, esta en concreto, necesita al menos 60 días para lanzarse. Entonces, quiero que veáis una cosa que vamos a hacer aquí. En lugar del 3100 le vamos a subir 100 puntos para que veáis el movimiento. Vamos a poner un strike 3200, ¿vale? Con lo cual el precio de la opción obviamente vendida es más cara, ¿vale? Y por otro lado el 3750, bueno, eso no hace falta que os diga que también os sirve para una estrategia, digamos, que tenga las dos colinas de diferente nivel, ¿no? Vamos a bajarle 100 puntos también al 3650. ¿Vale? Bien. Veis que ha subido el perfil de riesgo, sin embargo hemos acercado, ahora estamos en el 3050 por aquí y en el 3800 por aquí, en el lado de la derecha. Todavía vamos a acercarlo más, aquí tenemos entre el 3425 y el 3200, tenemos 225 puntos. Vamos a poner aquí, por hacerlo, es decir, vamos a ir al 3300 y vamos aquí a colocar el 3550. Hemos cambiado totalmente la figura. Hemos subido toda la parte del perfil de riesgo del punto central, del vértice central, a una zona positiva, es decir, no asumimos ningún riesgo, a cambio de estrechar las posiciones de riesgo en los extremos. Aquí sería el 3175, sería este punto, y el punto de aquí de corte sería el 3675, ¿no? Esto es una manera un poco de considerar cómo una determinada estrategia en un momento determinado podemos acercarla si nos conviene en términos de perfil de riesgo o podemos alejarla, dependiendo un poco de nuestra visión de mercado y del modelo de estrategia que queramos hacer, ¿vale? Bueno, en principio esta posición para nosotros es una posición estática, tal como lo explicamos, y en el mes de septiembre, cuando se reabra el curso, haremos un análisis de cuáles son los resultados. En principio esa estrategia era esta que pusimos aquí, ¿vale? Y la llevaremos a... que está, la tengo ahí estática, puesta en... aquí en operativa manual, ¿vale? Metí esa estrategia en un momento determinado, ¿veis? El 4... Compramos el 3425 y compramos el 3425 en call y put, ¿vale? De un contrato, y vendimos dos del 3750 y del 3100, ¿vale? Estos son los puntos beneficios puntos de hoy, y estos son los beneficios puntos acumulados de la estrategia total, ¿vale? Y hablamos de curvas, estos son curvas porque cada día, digamos, la valoración que aparece aquí en esta columna sería equivalente, digamos, a estas curvas, ¿eh? Exactamente esa significaría esta curva. Esta curva sería el perfil de riesgo. Como el mercado se ha movido, no vale lo mismo siempre esta estrategia. Depende de cómo se mueva la volatilidad. Y os he enseñado el gráfico de Market Watch de volatilidad, y depende cómo se mueva el subyacente. Es decir, y hemos visto que el mercado hoy está a 3.400, a 3.360, 70 o 68, ¿no? Y aquí la operación original está hecha en el 3467, ¿vale? Bien, hay una cosa ahora que vamos a ver, y es que vamos a coger, nos vamos a ir al Graph Eurex, ¿no? Vamos a quitar esta
todas estas estrategias y vamos a contar algo que es para lo que estamos hoy, ¿vale? Que es un calendar spread. Bien. Vamos a empezar para que veáis un poco la figura. Fijaos en los detalles, ¿eh? Volatilidades prácticamente iguales, son 15, que las he sacado bueno, al cierre de la sesión. Eso quiere decir que estas son las volatilidades que más o menos teníamos al cierre de la sesión, ¿vale? Vámonos y vamos a coger y vamos a vender una put, ¿vale? De un vencimiento 3.375, ¿vale? En este caso vamos a elegir un segundo vencimiento, ¿vale? Porque luego vamos a ver cosas. Hemos vendido una put. Hemos vendido una put at the money por esa put que tiene un valor aproximadamente de 78 puntos con vencimiento a agosto. Bien. Entonces decimos, bueno, yo quiero ver qué pasaría si puedo jugar contra un spread de volatilidad. Entonces lo que vamos a hacer es, a la vez que vendemos esa put, vamos a comprar una put y vamos a comprar la put primero del mismo vencimiento. Perdón, del mismo strike, ¿vale? Y bueno, no, del mismo strike y vamos a colocar, en lugar del vencimiento número 2, vamos a colocar el vencimiento número 3. Y esta es la figura que obtenemos, ¿vale? Hemos comprado por 102 y hemos vendido por 78. Esta figura, digamos, a vencimiento, el vencimiento ese está tomado el primer vencimiento, el número 2, porque cuando esta opción expire, digamos, aquí tendríamos 0 y nos quedaría esta posición. Pero ahora hemos hecho las dos en simultáneo. De hoy hasta el vencimiento 2, que es el 17 de agosto, esta sería nuestra figura, ¿vale? Ahora podemos decir, para empezar a jugar y decir, oye, esto significa que yo tengo expectativas que el mercado se quede más o menos en un rango, opere entre el 3.250 y el 3.450. Ejercicio número 1, del que tenemos que aprender. Oye, ¿qué pasa si sube la volatilidad del primer vencimiento? Porque pasa algo durante este mes, pero no sube tanto la volatilidad del segundo vencimiento. Vamos a ver algo así. Decimos, ¿qué pasa si la volatilidad del primer vencimiento que tenemos, que para nosotros el 2 sube 10 puntos porcentuales, ¿vale? Y vemos lo que nos pasa, pero también sube, porque hay cierta linealidad. Y sube la del segundo vencimiento, pero no tanto. Y voy a poner una cosa que no es muy normal, pero yo quiero que veáis las diferencias. 5 puntos. Lo que estamos viendo aquí es que no es tan exagerado la pérdida, pero tenemos que considerar que como tenemos vendida la primera posición, y fijaos en el detalle de la vega que tenemos, vega positiva, de la estrategia completa, ¿vale? Pero una vega un poco pequeña, pero sí nos afecta en términos de puntos de nuestro perfil de riesgo. Si en lugar de ser 5, algo más racional, fuese 7, es decir, sube 10 el primer vencimiento, pero tira del segundo, que sube 7, veis que la figura es mucho más parecida a la forma original. Pero fijaos que el perfil de riesgo que tenemos un poco en los laterales se nos ha quedado bastante plano, ¿no? Esto es un elemento muy interesante a analizar, ¿eh? Igual que si dijésemos, bueno, ¿y qué pasa si, claro, el mercado solo baja la volatilidad en lugar de... y aquí baja -3? Fijaos el efecto que se produce, ¿eh? El efecto es que tenemos una zona mucho más negativa en las alas, pero tenemos una zona positiva mucho más interesante en la parte central, ¿eh? Volvemos a poner aquí 0. Esto es un ejercicio para que entendáis, es decir, cuando os enfrentáis a una posición tenéis que ver el perfil de riesgo, porque lo que no va a cambiar, aunque cambie un poco aquí la figura, es esta. La del vencimiento es la del vencimiento. Lo que pasa es que la del vencimiento va a depender del cierre, de cuál es la valoración de la segunda posición que tenemos abierta. Es decir, el día, como el primer vencimiento elegido es el día 2, perdón, es el vencimiento 2, que es el de 17 de agosto, vamos a depender, nuestro P&L va a defender el día que venza, el 2 de agosto, cómo está el vencimiento del 21 de septiembre, cómo está su volatilidad, cómo está su vega.
Entonces tenemos que ser capaces de gestionar y entender lo que nos puede pasar con esas variaciones de posición. Fijaos un detalle, aquí hablamos de la vega. ¿Qué significa? Aquí tenemos una vega negativa en el primer vencimiento, pero una vega positiva. Es decir, que en un movimiento relativo determinado de la volatilidad, la vega positiva del segundo vencimiento tiene más fuerza que la vega negativa del primer vencimiento, lo cual es bueno, porque tener una vega positiva nos va a dar una posición de ventaja ante la subida de volatilidad. Eso sí, desventaja ante la caída. Pero vamos a ver cómo podemos hacer esta estrategia un poquito más diferente, ¿vale? Decimos, bueno, como lo que realmente quiero cubrir es abrir mi margen de riesgo, digo, vamos a pensar que somos... quiero modificar un poquito más el riesgo de aquí, quiero levantar esta pata. Y dices, bueno, vamos a irnos y vamos a hacer, en lugar de comprar la 3.375, vamos a comprar una más alejada. Y fijaos lo que hemos hecho. Al comprar una más alejada, ¿qué estamos haciendo? Estamos pagando mucha menos prima. En este sentido, incluso tenemos ingreso de prima. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Estamos cambiando el perfil de riesgo y dejando que el mercado pueda subir con libertad y no asumimos riesgo en el lado de la derecha. Sin embargo, lo que hacemos es incrementar sensiblemente el riesgo en el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a comprar una put out of the money. Si en lugar de comprar esa put out of the money cuando el mercado está a 3.377, lo que hacemos es comprar una 3.425, estamos cambiando totalmente el plano de riesgo de nuestra posición. ¿Vale? Aquí volvemos a tener otra cosa, fijaos, en términos de vega, menos 5 contra 6.4, ¿vale? De todos modos, todo lo que es las vegas ya sabéis que, bueno, para todos aquellos que lo tenéis, las podéis ver, bueno, aquí tendría que meter bueno, está movido, esta es de julio y de agosto, ¿no? Está metido junio, ¿no? Pero aquí podríamos ver las diferencias de vegas de los diferentes vencimientos, ¿no? Bueno, esta simulación está al 3.567, vamos a poner 3.400, vamos a ver. 3.400, 3.400, para que veáis un poquito, ¿no? Pero, bueno, veis cómo cambia, ¿no? Entonces, lo que estamos comparando son esta vega por un lado y esta vega por otro, ¿veis? Esto es muy interesante perdón, estamos comparando, sí, esta vega con esta, bueno, hay que cambiar la referencia de los índices, ¿no? Pero aquí tenéis una pintura muy gráfica de cómo se comportan esas vegas a la hora de entender la posición de riesgo que estáis asumiendo, ¿vale? Esta posición que estamos haciendo aquí se puede hacer invertida, es decir, podemos hacer una cosa. Decir que, bueno, vamos a avanzar un poquito más en esa estrategia, ¿no? La verdad es que se pueden hacer tal variedad, ¿no? Es decir, vamos a coger y en lugar de vender la 3.375, vamos a irnos y vamos a vender una 3.300. Estoy levantando esa parte del perfil de riesgo a cambio de perder en la otra zona, ¿vale? Aquí lo interesante, y os digo una sugerencia, bueno, podemos hacer también la operación inversa, ¿no? En lugar de, vamos a 3.375, vamos a meternos aquí en la misma. Vamos a hacer un juego, vamos a cambiarla. Lo que vamos a hacer es decir, oye, lo que quiero hacer es comprar la primera, perdón, la primera no, quiero comprar, perdón, la tercera, el tercer vencimiento, y quiero, o sea, vender el tercer vencimiento y quiero hacerlo al revés en el segundo vencimiento. Hemos cambiado la estructura del riesgo de la posición tomando como referencia simplemente el cambio de vencimiento. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre? Que la posición comprada es la del vencimiento más próximo, vencimiento 2, vencimiento de agosto, y la vendida es la del vencimiento más largo. Aquí, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Aquí fijaos que tiene más vega el vencimiento más largo, como siempre lo sabemos, y tiene menos vega el vencimiento más corto, ¿vale? Pero ante un movimiento subyacente,
Y si buscamos el mismo strike, un 3.375, tenemos este tipo de figura, donde la estructura, si estamos hablando, por ejemplo, vamos a pensar aquí, una subida de volatilidad exagerada también, bueno, nos está haciendo una fotografía más corta, lo que nos hace es, de alguna manera, ampliar la base del perfil de riesgo de la posición, porque la vega tiene una influencia directa en las curvas que estamos viendo aquí, ¿vale? Si subiese más el segundo vencimiento, que en este caso lo que lo tenemos es vendido, veis que baja, pero fijaos por qué baja, porque es el tercero y porque tenemos vega negativa. Por eso al subirlo, igual que si exageradamente pongamos 20, esta situación no se va a dar, ¿eh? Es simplemente para que veáis el efecto, ¿no? Subir un 20% un vencimiento más lejano contra un cercano no es, con este diferencial no es normal, ¿eh? Pongamos 10, lo mantenemos constante, pongamos 0, pongamos 0. Bueno, esto mismo que estamos viendo, ya sabéis que simplemente con cambiar los movimientos, los strikes correspondientes, vamos a conseguir, digamos, un efecto totalmente diferente en nuestra posición y el perfil de riesgo de nuestra posición, ¿no? Si nos vamos a call, Ahora vamos a cambiar y vamos a hacer lo mismo con calls, ¿no? Veis que la figura es la misma, ¿eh? ¿Vale? Esto tiene que ver con la paridad call-put, ¿no? Y si cambiamos y hacemos aquí un 1, es decir, lo que hacemos es comprar el vencimiento lejano y vender el vencimiento cercano, tenemos la misma posición que teníamos al principio. Ahora, eso lo hemos hecho en vencimientos relativamente cercanos. Vayámonos a algo más lejano, vayámonos a un diciembre-septiembre. Vamos a hacer, este 3 vamos a hacerlo un 4. Y este 4 le vamos a hacer un 3. ¿Veis qué hemos hecho? Hemos ampliado la base. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este tipo de estrategia de los calendars son muy interesantes cuando haces vencimientos lejanos o más lejanos. ¿Por qué? Pues porque el efecto en el vencimiento cercano, todo lo que es la estructura del perfil de riesgo que podéis tener en términos de volatilidad, de curva de volatilidad, es mayor. Sin embargo, es menor en el término de vega. Si os acordáis aquí, voy a tener que vamos a ver, y voy a hacer una cosa, voy a poner aquí 15.07 para que lo veáis bien, 17 del 08, vamos a poner aquí 21 del 09 y vamos a poner aquí en este último vencimiento 21 de diciembre, ¿vale? No voy a tocar las volatilidades para que veáis, ¿vale? Pero una vez que hemos visto esto, nos podemos ir aquí, en las curvas de volatilidad. ¿Veis? Esta es la curva del primer vencimiento, ¿vale? Y esta es la curva del último vencimiento. ¿Qué está diciendo eso? Que con este tipo de estructura de volatilidad tenéis una curva, un smile de volatilidad, que un movimiento brusco de volatilidad, que cuando estáis comprando el primer vencimiento no es tan grave, pero sí cuando estáis vendiendo el primer vencimiento, la subida de volatilidad. Imaginaos que el mercado cayese de 3.400 a 2.775. Estáis vendiendo, el hecho de que estéis vendiendo una volatilidad con un 38, imaginaos que estáis vendiendo una opción put, ¿no? Pues claro, ahí valdría mucho más y tendríais un perfil de riesgo mucho más alto, porque la volatilidad, la vega, estaría incidiendo negativamente en vuestra posición. Sin embargo, aquí este juego de volatilidad más neutral en situaciones extremas, ¿vale? Te permite una gestión más aproximada y más inteligente, digamos, del riesgo, y donde vais a tener una posición en términos de
Vamos a ver si, perdón. Vais a poder tener una posición, voy a cambiar un momento aquí esto. Empezaré ya a tener una situación a lo mejor pues de teta mucho más interesante y aún así con una vega bastante razonable. ¿Qué es lo que te permite esto? Esto lo que permite de alguna manera es, y es un tipo de estrategia bastante utilizada de los calendar spreads, jugar contra los spreads de volatilidad, cuando ves una volatilidad más alta que otra, ¿no? Y entonces esto sería, digamos, un vertical spread, ¿no? Bueno, un calendar vertical spreads, y si cambiásemos de strike, si pusiésemos, por ejemplo, aquí un 3450, sería un diagonal. Con esto lo que conseguimos es mover la estructura o el perfil de riesgo, que en un momento determinado podéis comprar y vender otra, digamos, con la idea de alejaros de la posición en un momento determinado de posición de riesgo con alguna de las patas, ¿vale? Bueno, me gustaría, yo sé que el tema del calendar, bueno, podríamos profundizar mucho más en los términos en términos de valoración y de gestión con una casuística práctica contra el spread de volatilidad, pero por hacer un resumen, es interesante entender que para eso he hecho esto, es decir, que entendiésemos aquí hemos metido las estrategias más o menos con una volatilidad determinada, pero esto va a ser un 3400 para dejar. Esto es un simulador, ¿no? Yo puedo meter aquí precios teóricos o precios reales, ¿vale? Estas son las vegas de los 4 vencimientos que hemos puesto, de julio, agosto, septiembre y diciembre, ¿no? La vega 1 son las más pequeñas. La vega más grande son las vegas más lejanas. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos vendiendo la volatilidad más lejana, estamos asumiendo un riesgo mayor que cuando estamos vendiendo una volatilidad cercana. ¿Qué nos puede indicar? ¿Cómo podemos ver esta casuística? Si aquí en lugar de... aquí estamos vendiendo un vencimiento 3. Vamos a suponer que vendemos un vencimiento... Perdón, un vencimiento... Vamos a coger el mismo strike 1375 para que lo veáis más claro, ¿vale? Del primer vencimiento contra el cuarto vencimiento. Aquí estamos viendo una posición clarísimamente, es decir, en el vencimiento que estamos comprando estamos pagando 128 puntos contra 54 puntos de venta. Obviamente, esta posición que tenéis aquí, esta tiene un vencimiento. Ese vencimiento es el primer vencimiento, o sea, es el vencimiento del 20 de julio. Está dando el perfil de riesgo de esta posición cubriendo el riesgo, cubriendo el margen, digamos, de rentabilidad positiva entre el 3.500 y el 3.250. Estamos hablando de volatilidad constante, ¿vale? Pero fijaos el vencimiento. Aquí el vencimiento, el vencimiento más cercano sobre el que nos tenemos que manejar es el vencimiento de julio, que es el 20 de julio, ¿vale? Ese es el nivel de vencimiento, con lo cual esta posición es no en el vencimiento de diciembre, sino en el vencimiento del mes de julio. ¿Vale? Veis que está marcada aquí cuando yo marco, ¿no? Con el perfil de riesgo, máximo riesgo posible que tendréis en cada uno de los puntos. Obviamente, eso, fijaos aquí, está marcando niveles de 65, ¿no? Que está aquí en este nivel. Obviamente, si yo esto lo paso a un nivel 2 de segundo vencimiento, estoy reduciendo el riesgo. Nivel 47, eso sí, un mes después, el 17 de agosto. Si estoy poniendo 3, estoy reduciendo el perfil, mi curva de riesgo. Obviamente tengo que esperar más tiempo, ¿vale? Porque estamos hablando de una posición a un vencimiento más lejano. Pero sí mi sugerencia sería que pudieseis practicar calendars en posiciones de vencimientos más lejanos, no en los cortos, porque en los cortos, acordaos de
esta curva, que es mucho más pronunciada en el primer vencimiento que en el último vencimiento, que aquí, bueno, la tenemos prácticamente plana, no es exactamente así, pero bueno, prácticamente plana, ¿no? Con lo cual, un poco nos ayuda a decir, hacer ahora opciones con calendars, vencimientos diciembre, incluso marzo del año que viene, son estrategias que pueden ser muy, muy interesantes, siempre que entendáis que tenéis que hacer una evaluación del riesgo y obviamente no esperar a vencimiento, cuando estáis en una posición aquí determinada, ¿no? de rentabilidad, ¿no? Es decir, cualquiera de estas curvas, ¿no? Pues dirían, oye, es el momento de cerrarla, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos, no sé si hay alguna pregunta. Voy a abrir el panel de preguntas. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta concreta o determinada de este modelo? Bueno, no sé si es que ha quedado muy oscuro. Obviamente, o tan claro que ni siquiera hay dudas, ¿no? Bueno, pues voy a dejar aquí abierto el panel de las preguntas por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Y bueno, y finalmente, bueno, hoy hacemos una sesión un pelín más corta de lo habitual, que hago vídeos y webinars de una hora y pico, ¿no? Quería concentrarme exclusivamente en dar los primeros pasos en los calendars. En la próxima temporada, a partir de septiembre, haremos cosas más complejas y probaremos, haremos también más sesiones en tiempo real, porque este tipo de sesiones offline, ¿no? Pues quizás dan una visión más teórica y necesitáis, o alguno de vosotros necesitáis una visión más práctica, ¿no? Sí, solamente recordar que, y solo porque yo creo que sí es una herramienta de ayuda, todos los que queráis, bueno, entender mejor las opciones, solo tenéis que entrar en la página web de Cientum Futures y ahí está todo lo que necesitáis saber de verdad, muy concreto sobre derivados, ¿no? Tanto en la página de clientes como en la partida de academia de libro de opciones. Sabéis que podéis entrar en el canal de YouTube, que este vídeo lo subiré a YouTube, con lo cual lo podréis ver y revisualizar durante, bueno, pues cuando queréis, porque está en el canal de YouTube, ¿vale? Y finalmente, la calculadora de opciones, esta que estáis viendo, con la que yo trabajo y donde podéis hacer las simulaciones, ¿no? Está a la venta, que para comprarlas, bueno, solo tenéis que entrar en la página web y podéis comprarla directamente en PayPal o me enviáis un correo electrónico y yo os doy instrucciones del pago y de la compra. Hay una cosa un ejercicio que voy a hacer, porque hay una cosa que tiene esta calculadora que no tienen muchas y que no es fácil de, de calcular, ¿vale? Que es calcular, no sé dónde está, comparación de comprar gráficas, calcular exposición de riesgos, simular escenario de cualquier precio de todas las series de opciones, un tren subyacente, la curva de volatilidad, define y dibuja la curva de volatilidad, calcula este punto es súper interesante. Calcula la volatilidad a partir de los precios de las opciones, ¿vale? Súper útil, está dicho ahí. Os lo voy a enseñar cómo lo hace el modelo. ¿Vale? Bueno, modelo. Bien. Hemos visto el gráfico donde están los precios teóricos, pero esta calculadora es mucho más. Esta calculadora te permite calcular el precio de cualquier opción. Pongamos un ejemplo, ¿no? Hoy es fecha 26 de junio, quiero calcular una opción de vencimiento 20 de marzo del 2019. Se puede poner cualquier fecha, aunque normalmente las opciones vencen los terceros viernes de cada mes. Vamos a suponer un subyacente, y no tiene por qué ser en los stocks, vamos a suponer un subyacente, estamos hablando, bueno, del S&P, el mercado está a 2.345, ¿vale? Y vamos a pensar que el strike que queremos calcular es el 2.300, ¿vale? Que la volatilidad at the money del mercado es 14.58, ¿vale? Que el tipo de interés es menos 0,25 y no vamos a meter dividendos porque no sé la base de dividendos, pero podríamos decir, hombre, vamos a suponer que el porcentaje de dividendo de
el número de puntos de dividendos incluidos en ese activo son 10, ¿vale? En términos de cálculo de puntos, ¿no? Aunque podríamos dejar 0. Automáticamente tenemos el precio de la call y de la put, ¿vale? Y fijaos en detalle, este precio está calculado con la fórmula de Black & Scholes, que aparece aquí. Yo podría aquí rellenar cualquier dato de aquí y obtener el precio de de cualquier opción. Igual de la put. Tenemos otro método de calcular las opciones, es utilizando el modelo de put-call parity, con lo cual si veis la fórmula aquí arriba es simplemente utilizando las mismas referencias y el precio de la opción call, calculamos la exponencial y, bueno, con un poquito de fórmula y nos da el precio de la contrapartida. Y para eso simplemente estamos utilizando, veis aquí estamos utilizando el precio de la put para la call y en el caso de la put se utiliza el precio de la call para calcular la put, ¿vale? Pero el precio es el mismo, ¿no? Esto también lo tenéis en el artículo Call Put Parity. Pero bueno, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a calcular la volatilidad. Vamos a ver si la volatilidad del mercado realmente de esta opción de Strike 2300 es 14,58, ¿vale? Bien, call, bueno, podemos decir, vamos a calcular la call, ¿no? Call, ¿vale? La fecha inicial es la de hoy, vencimiento es 20 de marzo del 2019, ponemos 20 del 03 del 2019. El subyacente es 2345, estábamos hablando del SP500. El strike que quiero calcular es el 2300. El tipo de interés es menos 0,25. Los dividendos que he puesto aquí son 10, tengo que repetirlos, obviamente, ¿vale? Aquí tengo que... ahí está, es que a veces está... El tiempo a vencimiento es 0,73, que como veis es el mismo que hay aquí. Y aquí lo que tengo que meter es el precio de la opción. Y el precio de la opción call es 132,87, ¿no? Que lo veis aquí. Yo digo, bueno, es 132,87. Y entonces automáticamente me va a calcular 14,58, la put, que veis ha utilizado esos parámetros para calcularlo, ¿no? O sea, podemos saber a partir del precio de una opción cuál es la volatilidad implícita a la que se está cotizando. Esto, según vayáis evolucionando en el proceso de aprendizaje de lo que son las opciones y lo que son los derivados, pues va a ser una herramienta súper útil y súper interesante que os permita conocer de cualquier mercado, en cualquier momento, en cualquier situación, más que ver el precio, dime el precio de la opción y yo te diré la volatilidad con la que este mercado está operando, esta opción, ¿vale? Y bueno, nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado la sesión, que ha sido un poco, bueno, diferente y hemos tocado algo que yo creo que para todos aquellos que habéis evolucionado y que vais un poco avanzando en este proceso de formación y de entendimiento de lo que son los derivados, os va a ser de una enorme utilidad, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención. Veo que ha debido quedar todo claro porque no tengo ninguna pregunta, y lo cual me alegra, pero bueno, podéis... bueno, Fernando me dice gracias y feliz verano. Feliz verano. Buen verano. Bueno, ya veo que os estáis motivando, ¿no? Está bien, ¿eh? Bueno, también tenéis mi correo electrónico, lo sabéis que podéis entrar a través de la página web. Cualquier pregunta, creo que hay alguien por ahí que le tengo pendiente una respuesta, o hay algunos, pero bueno, no os preocupéis. No es que no puedo responder a todos al mismo tiempo o con toda la celeridad, pero os respondo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Pronto se anunciarán los webinars de julio, así que estad atento. ¿Por qué no vamos a hacer 4? Haremos algo mucho más dinámico y más cortos, ¿vale? Muchísimas gracias, buenas tardes y que disfrutéis del sol y del verano.